Muy buenos días. Hoy comenzamos esta serie de entrevistas para International Aquafeed and Fish Farming Technology. Como editor de la revista en español, es para mí un honor tener hoy en esta inauguración del programa al doctor Francisco Javier Martínez Cordero, investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en Mazatlán. Además, presidente electo del capítulo latinoamericano y del Caribe de la Sociedad Mundial de Acuacultura y coordinador nacional de la Red Tilapia en México. Además de ser un gran amigo con el que he compartido muchos proyectos, incluyendo ser consultor de la FAO, del cual él lleva más de 15 años siéndolo, y ha sido una de las personas que más ha contribuido sin duda al desarrollo de la acuacultura en México. La verdad es un orgullo para mí, un honor contar con su amistad, y creo que decidimos empezar con broche de oro esta serie de entrevistas. Pues bueno, Javier, bienvenido. La verdad es un placer tenerte conmigo. Siempre has sido un compañero, un hermano, y pues me da mucho gusto que hoy iniciemos contigo. Gracias, Toño. Buenos días. Hasta allá, hasta donde estés. Gracias por la invitación. Como dices, hemos hecho y caminado tanto tiempo en esta actividad que nos gusta, que es la acuacultura, y pues esta es una nueva manera de conversar tú y yo de manera actualizada qué es lo que está pasando en el país, las perspectivas y qué es lo que se puede hacer. Muchas gracias por la invitación y felicidades por este nuevo esquema siempre tan activo que estás en buscar maneras de ayudar al sector a nivel no solo nacional, sino internacional. A tus órdenes, Toño. Pues bueno, vamos a empezar así que preguntante, más que nada, ¿cómo ves el desarrollo de la acuacultura latinoamericana y del Caribe comparada con otras regiones del mundo? Sí, bueno, nuestra región tiene retos importantes. Somos una región con una población muy alta, un nivel de pobreza también muy alto. Nuestras actividades primarias, como lo es en este caso la acuacultura, pues tienen un reto importante en la contribución a la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, yo pienso que cada país a su manera entiende claramente los retos que hay para apoyar esta actividad. A veces las comparaciones con la acuacultura en Asia se despegan un poco de lo cultural, que es una región con tantos años de tradición en el consumo del pescado y en el propio cultivo, pero a nuestra manera y con nuestras propias características tenemos retos importantes en Latinoamérica para hacer de la acuacultura una actividad que más peso tenga en la seguridad alimentaria y nutricional, y pegado a eso, pues con objetivos como soberanía alimentaria, por ejemplo. Son retos importantes que hay que ir cumpliendo de una manera más urgente porque pues, los tiempos y los requerimientos son cada vez mayores. Muchas gracias. A ver, ¿y cómo ves, cuáles consideras que son las principales fortalezas y debilidades del sector aquí en Latinoamérica y el Caribe? Bueno, el sector en Latinoamérica es muy claramente dividido en sector privado, sector social, ¿no? Entonces, tenemos un sector privado muy heterogéneo, generalmente involucrado con especies de alto valor comercial, que innova, que desarrolla investigación muchas veces de manera independiente, que sostiene industrias como especies de exportación como es camarón, peces marinos, salmón en Chile, etcétera, ¿no? En el Caribe algunas especies marinas, en México algunos cultivos también con peces marinos, lo que es atún en el noroeste del país, y el sector social, que es mayoritario, es sector primariamente micro, pequeño, mediano, con otro tipo de especies. Entonces yo creo que es importante que haya un reto, un trabajo conjunto, una visión de desarrollo tanto del sector privado y social y a diferentes escalas, como para
poder incidir de una mejor manera en que esa producción sea significativa en los aportes socioeconómicos que tiene. Muy interesante perspectiva, gracias Javier. ¿Y cómo valorarías la región en materia de investigación y desarrollo? Sabes que, pues, lo hemos platicado muchas veces, Toño, la investigación y el desarrollo, no solamente en el sector acuícola, sino en general, siempre viene detrás de las necesidades reales que se da por los sectores en la vida real, vamos a decirlo, ¿no? Siempre estamos corriendo en las universidades y en los centros de investigación a tratar de ser oportunos en la investigación y desarrollo y la innovación que se genere. Entonces, cuanto más en especies y en actividades como la acuacultura, ¿no? Esto es no solo desarrollo tecnológico e innovación, sino el caminar pronto, el caminar de acuerdo a las necesidades para, por ejemplo, proyectos factibles, escalarlos a diferentes niveles como para que sean factibles y atractivos para el desarrollo de la acuacultura, ¿no? Por ejemplo, tenemos cuestiones de conectividad, de uso de internet, de la aplicación de la tecnología de la información para el apoyo de la acuacultura, y esto requiere mucha investigación, desarrollo, no tanto para la escala mayor, que es, digamos, hasta probablemente fácil de hacerlo porque por sus características y por el tipo de especies probablemente sea más accesible, sino aquí el reto es incluir a los micro, pequeños y medianos productores de todas las especies, sean privados o sociales, en estos nuevos retos para los cuales la investigación, el desarrollo y la innovación tienen que caminar más rápido, ¿no? Tenemos que ser mejores en trabajar en mejor tiempo a los requerimientos de la industria. Tenemos muy buenos en Latinoamérica, tenemos muy buenas universidades, muy buenos centros de investigación. A veces lo que se necesita es que las prioridades para las cuales estas innovaciones o desarrollos tecnológicos surgen sean claramente identificadas y se apoyen de una mejor manera, no siempre por gobierno. A veces hay que ser gobierno y sociedad quienes de manera conjunta trabajen, ¿no? A veces pareciera que investigación, desarrollo y innovación tiene que venir exclusivamente desde el gobierno, pero en una visión un poco más proactiva tiene que involucrarse de mejor manera la sociedad, y tenemos desde las universidades y centros de investigación que identificar mejor las prioridades donde podamos entrar. No hay recursos para todos los posibles usos, entonces siempre hay que asignarlos en lo que es mejor, en lo que es más eficiente, y tratar de tener cobertura, ¿verdad? Entonces tenemos retos importantes, y siempre ha sido que venimos detrás de los requerimientos de los sectores, no solamente acuícola, de los sectores en general, y hay que tratar de caminar más pronto para llegar a ello. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que mencionó el doctor Verdeguer que el campo y la acuacultura latinoamericanos son los que están más lejanos de la digitalización en el mundo, y tenemos que definitivamente hacerlo. Ahora, como socioeconomista, ¿consideras que la política pública dentro de los países de la región impulsa o retrasa el crecimiento de la acuacultura? Aquí la política pública pues se define, vamos a decir, en sus periodos de gobierno en cada uno de nuestros países, y a veces encontramos que algo que era una política definida en un periodo cambia de manera importante en el siguiente, y hay que ajustar todo, etcétera. Entonces, yo quiero pensar que todos los países en nuestra región, sus actuales gobiernos, que son los que definen sus políticas públicas, tienen el interés genuino de hacer un desarrollo real, ¿no? Un desarrollo real sectorial. ¿Cómo? Pues eso ya queda en cada quien definirlo, precisamente. Entonces, lo que es claro es, la política pública tiene que ser clara, tiene que identificar que si la prioridad establecida es combate a la pobreza, combate a alcanzar una mayor seguridad alimentaria y nutricional,
se deben dar los elementos que sostengan una política pública de esa forma, ¿no? En nuestra región tenemos muchos compromisos socioeconómicos. Hay que claramente en la región Latinoamérica y el Caribe los objetivos de desarrollo sostenible 1 y 2 de las Naciones Unidas, es decir, combate a la pobreza y el disminuir el hambre o hambre cero, son retos importantes. Hacia allá debería estar dirigida una política pública clara que sea que incluya, ¿no? Que incluya no solamente algunos tipos de especies y alguna escala de proyectos, sino toda la amplia gama posible. Nuevamente, los recursos generalmente son escasos para atender todos los objetivos posibles, entonces hay que buscar prioridades. Mucho de esta definición de política pública inicia por una planeación estratégica. Nosotros he tenido el gusto, Toño, de caminar contigo en diferentes ejercicios que hemos hecho conjuntamente aquí en México, y la planeación estratégica es central, ¿no? Hay que creer en la planeación estratégica como guía para ir de maneras ordenadas hacia un futuro que se busca y que se traza una ruta de ese futuro hacia la realidad actual para definir acciones, proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, todo empieza por definir cuál es la ruta que se quiere seguir, creer en ese esquema. Hacer los documentos nada más solos no sirven. Que los documentos permanezcan 10, 15 años tampoco sirve, porque pues, los sectores cambian, las sociedades cambian. Una realidad de un país en un año puede ser diferente a los 2, 3 años. La política pública y la planeación sectorial tiene que ser dinámica, ¿no? Entonces, yo creo que hay intereses, están todos buscando cada quien a su manera un desarrollo acuícola, pero necesitamos actuar de una manera, creo, un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, los esquemas de financiamiento, se ha conversado ya mucho, tú y yo hemos platicado mucho al respecto, Toño, y existe ya un consenso, me parece, de que el desarrollo que necesita o que urge la acuacultura en el mundo no va a poder ser solo cumplido con fondos públicos. Va a necesitar ser un gran involucramiento del capital privado para apoyar esos desarrollos. Que ojo, no tienen que ser exclusivamente para un esquema privado de desarrollo de proyectos donde la rentabilidad financiera y renta económica privada es el objetivo, sino debe de ir pegado también a programas públicos, programas de inclusión a mayor tipo de beneficiarios, pero los capitales diferentes a los públicos van a ser muy importantes. No se va a poder dar todo el desarrollo del llamado Revolución Azul, el crecimiento azul de la FAO, exclusivamente con fondos del sector público. Eso ya está muy claro, está aceptado, está discutido, está analizado, y inclusive se están dando ya los primeros pasos para tratar de caminar conjuntamente con estas nuevas formas de capitalización para alcanzar los desarrollos que van a ser necesarios en los siguientes años. Muchas gracias, Javier, ¿verdad? Creo que es un reto importante, y finalmente esa inversión en la acuacultura va a ser la que permita o detenga, ¿no?, la falta de la misma, el crecimiento de la actividad en el agua. Ahora, como presidente electo del capítulo latinoamericano y del Caribe, ¿cómo consideras que la Sociedad Mundial de la Acuacultura puede contribuir para detonar la actividad en la región? Bueno, la Sociedad Mundial de Acuacultura en el capítulo latinoamericano creo que tiene retos importantes, ¿no? Hemos crecido en los últimos años, nos hemos beneficiado mucho del rol que tú has tenido, Toño, desde la trinchera en estos momentos, por ejemplo, de la Sociedad Mundial en su presidencia. Nosotros como región tenemos retos importantes como región, que la sociedad puede ayudar a avanzar.
conectándonos entre diferentes personas involucradas desde la academia, pero también desde el gobierno, desde el sector productivo, identificar fortalezas, por ejemplo, sobre las cuales caminemos, tal vez no completamente como región porque es muy grande, pensar que pudiéramos caminar conjuntamente México y Argentina o Chile con objetivos comunes, pues probablemente tenemos algunos comunes pero otros muy diferentes. Entonces a veces trabajar en subregiones dentro de esta gran región sea algo posible. Yo creo que la Sociedad Mundial de Acuacultura es un foro muy importante de contacto y de transmisión de conocimiento, ¿no? Nuestros congresos regionales, cómo participan nuestros sectores académico y productivo en los congresos regionales es importante. Lo vamos a seguir manteniendo, lo vamos a buscar reforzar. Tú siempre has compartido con el capítulo latinoamericano una visión de que tenemos retos y tenemos siempre que voltear a ver hacia cómo se hacen las cosas en otras regiones para tomar lo que nos puede servir y poner el saco de acuerdo a nuestras propias realidades. Eso siempre es importante, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos en la región el trabajo muy incipiente con especies endémicas. Los brasileños tienen algunas especies muy interesantes que ya tienen una buena producción. Bueno, en este desarrollo probablemente de la acuacultura en los siguientes años a nivel regional habrá que conversar entre colegas latinoamericanos y tomarnos de la mano a través de la sociedad mundial y caminar conjuntamente hacia lo que serán objetivos comunes, porque repito, una realidad común que tenemos en la región latinoamericana son esos grandes retos para los objetivos 1 y 2 de desarrollo sostenible. Y se hicieron más demandantes estos retos después de esto que ha pasado en el último año y medio. Entonces, si la ruta ya de por sí iba atrasada, iba complicada, pues ahora tenemos que caminar mejor y a través de sinergias es una estrategia, y la Sociedad Mundial de Acuacultura en su capítulo latinoamericano creo que ahí tiene una muy buena función que cumplir. Muchas gracias, Javier. ¿Algo más que quisieras compartir con nuestra audiencia el día de hoy? Toño, pues mira, agradecerte la oportunidad de conversar, de dar estos puntos de vista. Estamos siempre de la mano y coincidiendo con las visiones de desarrollo sostenible de la acuacultura. Son retos urgentes. Ya estamos encontrando que estamos avanzando a una tasa como región pues probablemente más alta en el mundo, pero es una tasa que está disminuyendo en el crecimiento anual. Tenemos que reforzarlo, y actividades como esta, actividades en las que siempre estás tú involucrado, en las que y tenemos el compromiso, los productores tienen que comprometerse, los gobiernos tienen que comprometerse, la academia a caminar de una mejor manera, identificar que tenemos que llegar pronto a metas inmediatas para seguir a lo de mediano plazo y lo de largo plazo, porque tiene que ser un esfuerzo sostenido. Te agradezco, Toño, felicidades por estas actividades que estás siempre haciendo. Siempre me sorprendo de verte en nuevas actividades y nuevos retos. Qué bueno que tuviéramos muchas personas como tú encabezando ejercicios y visiones en el país y en la región, porque sin duda estuviéramos mejor. Muchas gracias a ti, Toño. No, muchas gracias, Javier. Pues te agradezco infinitamente ser el conejillo de Indias de esta entrega, que vamos a partir de hoy a hacer por lo menos mensualmente la entrevista a una persona destacada y distinguida del sector, más bien acuícola. Vamos a despedirte, pues yo creo que haciendo una invitación a toda la audiencia para que participe de mayo 24 y 27 en la World Aquaculture 2021, que por motivos de COVID se tuvo que posponer, y en donde nos tocará compartir como presidentes el evento. Es la verdad
una oportunidad de que la Sociedad Mundial de Acuacultura, como la plataforma de profesionales y de intercambio de conocimiento y experiencias más importante del mundo, pues tenga su sede en México, en Latinoamérica, y vamos a tratar de que regrese a la región pues, de forma más cotidiana, y ahí nos vamos a ver, y les agradezco a todos nuevamente pues ahora a los que nos estarán viendo, que sigan participando en la Sociedad Mundial de Acuacultura, y pues que estén, vamos a asegurarnos de que International Aquafeed y Fish Farming Technology estén presentes en estos eventos y haciéndoles llegar pues las cosas más actualizadas que suceden dentro del sector acuícola en la región y en el mundo. Pues muchas gracias, Javier, nuevamente. A ti, Toño, a ti muchas gracias. Y nos vemos muy pronto, espero.